repaso de la anatomía mamaria. La mama entonces es un órgano par en forma cónica, ¿verdad? O semiesférica, que aumenta en la pubertad. En la pubertad entonces hay un cambio hormonal, ¿verdad? Y empieza a desarrollarse la mama. Se encuentra entre la tercera y séptima costillas en el plano vertical, ¿verdad? Entre la tercera y la séptima costilla en el plano vertical. Y en el plano horizontal se encuentra entre el esternón y la línea axilar media. ¿Está bien? Entonces, en el plano horizontal se encuentra en el esternón o paraesternal y hasta la línea axilar media. Tenemos entonces en el plano vertical y en el plano horizontal la localización de las mamas. Y también tenemos que saber la irrigación. La irrigación también entonces vamos a saber. Eso es lo que vamos a saber de las mamas, ¿verdad? Hasta ahí vamos a repasar la parte de anatomía. La conformación, la localización y la irrigación. Vertical de la tercera hasta la séptima costilla y horizontal entre el esternón y la línea axilar media. Está constituida, ¿verdad?, por el tejido epitelial, que van a ser las glándulas, y un tejido conectivo que es el estroma. Acá. Entonces, va a haber tejido epitelial que va a formar la glándula mamaria y el estroma, que es el que le contiene. Va a ser el tejido que le contiene a las glándulas y por donde llegan los vasos que van a irrigar esa glándula, ¿verdad? Entonces tenemos el tejido epitelial que va a formar la glándula y el tejido conjuntivo, que es el estroma, por donde es el que le contiene y donde llegan los vasos y la inervación de esa glándula. Y además va a estar rodeado por tejido adiposo para darle la protección. ¿Está bien? Entonces, la mama es un órgano par de forma cónica o semiesférica que tiene que se localiza en el plano vertical entre la tercera y la séptima costilla, en el plano horizontal entre el esternón y la línea axilar media. Después está formado por un tejido epitelial que va a formar la glándula, el tejido conectivo, que es el estroma, que le va a dar estabilidad y protección y donde llegan los vasos sanguíneos, y además rodeado, ¿verdad?, por tejido adiposo. Y encima va a estar la piel. Y está cubierto por la piel, ¿verdad? Y en la piel, en la parte central, va a haber un engrosamiento que va a formar la areola y el pezón. El complejo areola-pezón entonces se encuentra en la parte central de la mama, ¿verdad? Y que se ve como un engrosamiento en la zona central. Y ahí, en el complejo areola-pezón, entonces desembocan los conductos galactóferos, ¿sí? Entonces la mama van a estar las glándulas, ¿verdad? Y cada glándula va a tener sus conductos. Y todos estos conductos entonces van a ir a desembocar en el complejo areola-pezón. Ojo entonces. Y
El órgano se apoya ¿dónde? Sobre la aponeurosis anterior del músculo pectoral mayor, ¿verdad? Entonces, se apoya sobre el músculo pectoral mayor. Acá. Es por eso, ¿verdad?, que dependiendo del tipo de cáncer, ¿verdad?, si es que es infiltrativo o no, entonces cuando se hacen las mastectomías, ahí es donde o se reseca el pectoral mayor o se puede dejar. ¿Está bien? Que es la modificada y la radical. La radical hacemos cuando el tumor infiltra, ¿verdad?, cuando se adhiere al pectoral mayor. ¿Por qué? Porque la mama entonces se apoya sobre la aponeurosis y si el tumor es infiltrante, entonces vamos a tener que resecar eso, que es una mastectomía radical. Pero si no llega a infiltrar, entonces se puede hacer una mastectomía modificada o no completa entonces. Acá vemos otra vez, ¿verdad?, los conductos, los lóbulos que desembocan en el conducto y desemboca en el complejo areola-pezón. El tejido conjuntivo, ¿verdad?, que va a formar el estroma y el tejido glandular. Y después todo cubierto por el tejido adiposo. La irrigación, ¿verdad?, en la parte externa en la región externa, entonces va a recibir irrigación de la mamaria externa, que es rama de la axilar. La arteria axilar entonces va a dar la rama de la mamaria externa. Y la mamaria interna es rama de la subclavia. La subclavia, entonces, acá está la subclavia. La subclavia va a dar una rama que va a ser la mamaria interna y cuando cambia de nombre en axilar, ahí da la mamaria externa. Y además va a recibir en la parte posterior o la parte profunda, va a recibir ramas profundas, ¿verdad?, que son ramas de las intercostales. Entonces, tenemos la irrigación, la mamaria externa, la mamaria interna y las ramas profundas, que son ramas de las intercostales. Las arterias intercostales van a dar unas ramitas que van a ir a irrigar la mama en la parte profunda. Ojo entonces, la arteria mamaria externa es rama de la subclavia, falso, es rama de la axilar. O es rama de la arteria axilar, pongo mamaria externa, mamaria interna, mamaria profunda. Y ahí marcan entonces la que es. El examen práctico de ustedes, ¿cómo es? ¿Es escrito o práctico? O próximo vai ser prático. O próximo vai ser prático. Esse primeiro foi escrito e o próximo vai ser prático, sim. Bueno, porque parece que tenemos que repasar lo que rindieron muy mal. El práctico. Entonces, además de hacer el, ¿cómo se llama?, el repaso del teórico, vamos a hacer también el repaso del práctico. A prática está dando uma mesa cirúrgica. Montar a mesa cirúrgica para que você... Y bueno, vamos a practicar, pues eso es muy fácil y tienen que recuperar. É fácil mesmo. ¿Está? Entonces, No sé
Mamaria externa, mamaria interna y por la cara profunda entonces. Irrigación. Eso es lo que vamos a repasar entonces de la parte de anatomía. Y ahora vamos a entrar en la semiología. ¿Qué es importante preguntar entonces cuando hacemos el estudio, ¿verdad? O cuando tenemos una paciente que venga por alguna patología o alguna molestia en la mama? Tenemos que preguntar todos sus antecedentes, ¿verdad? El nombre, la edad, ¿verdad? Es importante la edad. ¿Por qué es importante la edad, Tiago? ¿Qué es importante la edad? La edad cuando vamos a hacer el anamnesis de la paciente que tiene alguna molestia o alguna patología mamaria. ¿Por qué es importante la edad? Um fator de risco. Temos para o desenvolvimento, produção de leite, coisas isso. Enfermidades Porque que. tem um fator de risco. Na verdade, Prevalência, né? Melo, da uno. Idade onde prevalece A algum tipo de prevalência, câncer e pré- mudar Muy de bien. mulheres em idade fértil, Para clasificar, atiendan, hormônio dependente. con la edad, entonces podemos clasificar, Tiago, con la edad entonces podemos clasificar o tener una sospecha de qué puede ser, ¿verdad? Si es joven, ¿verdad? Una paciente de 15 a 20 años, entonces vamos a sospechar patologías benignas. Pueden ser displasias menstruales, displasias hormonales, pueden ser fibroadenomas, ¿verdad? O quistes. Difícilmente vamos a sospechar de alguna patología maligna. Pueden estar relacionados entonces con la producción hormonal, ¿verdad? Y con la producción hormonal. Entonces pueden ser quistes, pueden ser displasias, ¿verdad? Pueden ser tumoraciones que crecen con el cambio hormonal. e a partir de que idade, doutor, que começa o risco a ser maior? A partir de 30 años ya tenemos que sospechar de patologías malignas. Pero para eso vamos a preguntar, ¿qué vamos a preguntar, Marcela? Que vai perguntar para a mulher? Si ya tiene 30 años la paciente, ¿verdad? Y viene con alguna molestia mamaria. Además de la edad, entonces después, ¿qué le vamos a preguntar? Antecedentes familiares. Antecedentes familiares. Si tiene una madre, abuela o tía que tuvieron patologías mamarias, a partir de los 30 años ya podemos entonces sospechar de patologías malignas. Generalmente las patologías malignas van a partir más de 40 años, ¿verdad? Más de 40 años. Pero si tiene familiares cercanos, la madre, tía o abuela que tuvieron patologías mamarias, a partir de los 30 o menos 25 ya tenemos que empezar a hacer los estudios. Si tiene 25 años, entonces empezamos con una ecografía, ¿verdad? Después, si tiene 30 o más, podemos hacer una mamografía. ¿Está bien? Entonces, por eso es importante la edad, para poder clasificar y vamos a tener la sospecha. De 20 a 30, patologías benignas, quistes, fibroadenomas, displasias hormonales. De 30 a 40, fibroadenomas, quistes, y ya puede haber patologías malignas, ¿verdad? Entonces, por eso es importante la edad. ¿Qué otra cosa vamos a preguntar, Lucas? Ya tenemos la edad, antecedentes familiares. ¿Qué más tenemos que preguntar? Se já teve vírus, aumentou. Antes de eso, la menarca, ¿verdad? Edad de primera menstruación. ¿Cuándo empezó a menstruar? ¿Por qué? ¿Qué tiene de importante la menarca y la menopausia, Irina? Quando ela tem questões hormonais, por conta de precoce ou avançada, tardia. Menarca precoz
y menopausia tardía, entonces son factores de riesgo de cáncer o patologías del cáncer de mama. ¿Está bien? Menarca precoz, menopausia tardía. ¿Por qué? Porque es mayor el tiempo de cambios hormonales, ¿verdad? Entonces, menarca precoz y menopausia tardía son factores de riesgo de cáncer de mama. Entonces tenemos que preguntar la menarca. ¿Cuándo empezó a menstruar? Ahí también entonces, si tuvo hijos o no, ¿verdad? ¿Y cuántos? Pero si tuvo hijos o no. ¿Por qué, Alana? Si tuvo hijos o no, ¿por qué es importante? Também a questão hormonal, porque ter filhos já é dos que protege Sí. contra o câncer. No tener, sí. Entonces, tener hijos es un factor protector y no tener es un factor que puede desencadenar, ¿sí? Eliakim. Si tuvo hijos, ¿qué le vas a preguntar si tuvo hijos? Sí, si tuvo hijos, ¿qué le vas a preguntar? Escuchale. Si le dio de mamar o no. Si el bebé mamó o no mamó. E quanto tempo? ¿Y cuánto tiempo? Pero igual es importante si mamó o no mamó. Si no mamó es un factor de riesgo. Si le dio de mamar es un factor protector. ¿Está bien? Entonces, si es que tuvo hijos o no, ¿por qué? Tener hijos es un factor protector y no tener es un factor de riesgo. Si tuvo hijos y le dio de mamar es un factor protector. Y si no, es un factor de riesgo. ¿Qué otra cosa vamos a preguntar? No me acuerdo de eso. El último. ¿Su nombre? Ezequiel. Ezequiel, sí. Ya tenemos edad, tenemos menarca, si tuvo hijos, si dio de mamar. ¿Qué otra cosa tenemos que preguntar, Ezequiel? O número de bebês. Número de hijos y qué más. Ahora ya podemos preguntar otra cosa. Não recordo. Cualquier cosa, pensá, Ezequiel. Ya no más hijos. Otra cosa ya puedes preguntar relacionado con las patologías mamarias. Sibeli. Muy bien. Factores. ¿Cómo se llama eso? Hábitos tóxicos. Si bebe, ¿verdad? Si toma alcohol o no. El alcohol, ¿y qué otro es? El tabaco, ¿verdad? Alcohol y tabaco entonces también son factores de riesgo. José quería decir algo. ¿Qué más, José? Uso de contraceptivos orais. O uso de anticonceptivos. También, ¿verdad? Uso de anticonceptivos. Muy bien. Y menarca, alcohol, nos falta. Enfermidade base? No. Menopausia. Y algo más. Antecedentes familiares, ya dijimos, ¿verdad? Sí. Antecedentes familiares. Si la mamá, la abuela o la tía tuvieron alguna patología. Entonces, esto vamos a hacer en la semiología, en la anamnesis. Ou ¿Está se a bien? pessoa mesmo já teve algum nódulo, né? O si la persona tuvo un nódulo anterior. Cualquier patología anterior, entonces, si tuvo nódulos, si tuvo quistes, fibroadenoma o si tuvo cáncer también. ¿Por qué? Porque puede haber recidiva o puede aparecer en la otra mama. ¿Está bien? Muy bien, excelente. Si la persona ya tuvo entonces patologías mamarias anteriores, nódulos, quistes o cáncer también. ¿Sí?
Antecedentes entonces, indagar. Antecedentes hereditarios y antecedentes personales. Entre los hereditarios, el más importante es el antecedente de un cáncer de mama por vía materna en la familia de primer grado. Madre, hermana, abuela, que está presente en más del 25%, ¿verdad? Entonces, si la madre, la abuela o la hermana tuvieron, ¿verdad? Entonces aumenta en 25% la posibilidad de padecer también de cáncer de mama. ¿Está bien? Entonces, antecedentes hereditarios. Y en antecedentes personales, vamos a preguntar el resto. En antecedentes personales, entonces la actividad hormonal, edad de menarca, ¿verdad? Número de embarazos, tipo de ciclo menstrual, si el ciclo menstrual es regular o no, ¿verdad? Edad de la menopausia, entonces en la menopausia tardía también es un factor de riesgo. Tratamientos hormonales y no hormonales y calidad de la dieta también, ¿verdad? La dieta entonces también es importante. Ahí entra entonces el alcohol, tabaco y lo que consume. Y lo que dijo la compañera, entre los antecedentes de la enfermedad mamaria previa, si es que tuvo algún nódulo, si ya tuvo cáncer, entonces eso tenemos que preguntar. Paciente, si ya tuvo un carcinoma de mama, existe una posibilidad mayor de cáncer en la otra mama. ¿Está bien? Entonces, preguntar si ya tuvo o no alguna patología, quiste, fibroadenoma o cáncer de mama. Si tuvo fibroadenoma o quiste, pueden aparecer entonces nuevas formaciones. Pues estas patologías son muchas veces múltiples y bilaterales. Pueden aparecer otra vez en la misma mama o en la otra mama. Fibroadenomas, quistes. Y el antecedente de derrame por el pezón. Si tiene, entonces la paciente viene refiriendo que tiene derrame por el pezón, entonces, ¿qué tipo de secreciones? Si es purulenta, si es serosa, serohemática o lechosa. El tipo de secreción y eso se manda a estudio. ¿Está bien? Entonces, el antecedente de derrame por el pezón. Determinar qué tipo es. Seroso, serohemático, hemático, purulento. Y eso se manda entonces a estudio. Y acá vamos a ver por el tema de edades, vamos a hacer una pequeña clasificación, pero esa clasificación es para que ustedes tengan como un esquema, pero van a ver que al final dice que dependiendo de los antecedentes, a partir de los 25 ya tenemos que sospechar de patologías malignas. ¿Está bien? Entonces, este es un pequeño esquema, ¿verdad? Para tener un esquema, pero ustedes tienen que saber que a partir de los 25 o si hay antecedentes familiares hay que sospechar, y si es que no, entonces bien, pero si encuentran algo, entonces van a ver que lo más importante en todas las patologías que es Valvinol. No, yo no te da Valvinol. Jainara, entonces. En todas las patologías, ¿qué es más importante que hacer el tratamiento? La prevención. Muy bien, Denise. Muy bien, Denise. Entonces, lo más importante es hacer el diagnóstico precoz. ¿Está bien? Entonces, si hay alguna sospecha, tratar de hacer el diagnóstico. Si es, hacer el tratamiento lo más pronto posible, y si no, bien. Estamos haciendo entonces antes. Entonces, la edad de las pacientes es un dato epidemiológico importante. Por debajo de 20 años es excepcional
la presencia de cáncer de mama. Entonces, por debajo de 20 tiene que ser otra patología. Pueden ser fibroadenomas, pueden ser quistes o pueden ser displasias psíquicas, ¿verdad? Un aumento del tamaño o un aumento de una tumoración, pero que va con el ciclo menstrual. ¿Está bien? Entonces, de 15 a 20 o por debajo de 20 años, difícilmente sea una patología maligna. Pensar en fibroadenomas, quistes o displasias cíclicas. Puede ser una hiperplasia lobulillar simple, ¿verdad? Una displasia proliferativa juvenil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando empieza el ciclo menstrual, ¿verdad? O el ciclo hormonal, muchas veces tardan de 2 a 3 años en regularizar ese ciclo. Y a veces hay algunas que tardan más. Para sempre. Para siempre. Bueno, entonces, Hasta la generalmente tardan 2, 3 o puede ser un poco más para regular ese ciclo hormonal. Entonces pueden haber displasias proliferativas juveniles o hiperplasias lobulillares simples que están relacionados con los cambios hormonales. Entre los 20 y 30 años, ¿verdad? Prevalece el fibroadenoma y los quistes. 20 a 30 años, fibroadenomas y quistes. Pero